Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Peapod. Es de los de las plantas versus zombies. Mide 15 centímetros de alto. Si lo quieres más alto o más grandecito más bien, es cambiar el material por un estambre más grueso y el gancho usa el 4 o 4.5. Espero que te guste el tutorial. Es algo sencillito, pero sí lleva su elaboración. La verdad sí está un poco elaborado. Y espero te guste. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si quieres ver todos mis demás tutoriales para que veas qué tantos personajes tengo en mi canal, igual y alguno te atrae y lo tejes. Y espero que me ayudes compartiendo mi contenido con personas que les encante el tejido. Una vez dicho esto, voy a dar la lista de materiales. Ok, hola, voy a hacer de plantas versus zombie a Peapod. Son como una bolita de chicharitos. Disculpen si no sé de qué se trata, son estos. Los tonos de color les fallo, ya me acabé el verde, por lo de Navidad. Entonces voy a tratar de completar con lo que tengo. Y voy a meter un verde como un poco más oscuro para la parte de las orillas, que es una orillita así que es como la vainita del chícharo. Entonces voy a tratar de hacer estos dos con los chícharos, o sea, los chicharitos. Voy a ver si con este me alcanza los 5 chicharitos. Y hacer las patitas. Y hacer las vainas donde van escondidos. Y si puedo, lo libro. Pero creo que es que lleva una verde. La orilla es verde, que es esta. Voy a meter para la orilla de la vaina. Entonces, estos hago los chicharitos. Hago las patitas. La vaina de atrás de los chícharos. Y es para la orilla de la vaina. ¿Ok? Y vamos a tejer. Vamos a necesitar fieltro negro y blanco. ¿Ok? Voy a necesitar también estambre negro para las boquitas de los chicharitos. También voy a ocupar ese negro. Y entonces blanco, y voy a utilizar fieltro blanco y negro para los ojos de los chicharitos. ¿Ok? Esto es un obsequio para un sobrinito. Saludos, Alonso, porque él ve mucho mis videos. Entonces, me lo pidió desde hace rato, pero no se lo había podido hacer. Entonces vamos a ocupar un gancho. Bueno, de hecho voy a usar estambre angorita, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre, ¿ok? No se preocupen, nada más que yo tengo angorita, pero ustedes pueden conseguir utilizar otro tipo de estambre. Voy a utilizar un gancho del número 3. El relleno, y creo que ya. No les, yo creo que sí se lleva más estambre. Voy a ver cuánto. Pues de hecho tengo como, pues es bien poquito. Es como 25 gramos o algo así. Entonces espero que me rinda, que me alcance. Y entonces vamos a ver, ¿sale? Pero yo creo que sí se llevan los 100 gramos. Porque si suman todos los gramos que llevan las vainitas y los patitas y todo, sí son 100 gramos para hacer este muñeco. ¿Ok? Entonces voy a comenzar tejiendo los chicharitos. Ok, miren. Ya hice uno de prueba, para ver si me salía. Mide
5 centímetros de profundidad y ha de medir como más o menos 5 de diámetro, más o menos. Entonces, necesitamos hacer 5 bolitas de estas. No va a quedar tan grande, según yo, pero es que si lo hago más grande, si lo quieres más grande, solo cambia el estambre, pero siento que no le va. Entonces, supónganse que quede de este vuelo de alto, más o menos, ¿qué serían? ¿Dónde está la casita? Así, como por aquí. Serían como 14 centímetros, más o menos. Lo voy a hacer un poco pequeño, pero es que si lo hago un poquito más grande, no me va a alcanzar el estambre. Entonces, pero miren, así están los chicharitos. Entonces, vamos a hacer 5 más. Para esto voy a cortar los ojitos negros de fieltro. Ay, que me costó muchísimo. De 1.3 centímetros de diámetro. Y los blancos son de 0.7 centímetros de diámetro. Entonces, voy a hacer el chicharito para que ustedes hagan los otros que necesitamos. Son 3 en medio, uno de este lado y otro de este lado. Entonces, vamos a empezar con el estambre en tono verde claro y comenzamos. Voy a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Ay, perdón, es que tuve que ir a tapar el coche. Porque las heladas están de a peso. Ok. En la tercera vuelta voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Espérenme, dejen marco porque... Ahí está. Siempre me pierdo. Entonces, de la vuelta 5 a la 8, punto por punto, lo tejo y regreso. Así. Comienzo con una cadena y termino con un punto deslizado en cada vuelta. Ok, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, un punto bajo,
una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, una disminución. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer. Ay, espérame, que quedó como mal. Ahí está. Una cadena y tejo 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Ya quedó. Ay, perdónenme, fui rellenando conforme fui tejiendo. Una disculpa, no se los comenté, pero ya fui rellenando, ¿ok? Pueden rellenar, o sea, antes de cerrar esta vuelta pueden rellenar y ya con la punta de las tijeras se ayudan. Pero se me olvidó, perdónenme. ¿Ok? En la vuelta 12 voy a hacer una cadena y tejo un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Tejo un aumento en cada punta, en cada punto. Y son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y rematamos. Ok, así. Ahí está. Quiero enseñarles cómo remato porque muchos me dicen que ya doy por hecho que lo saben hacer, pero bueno, cerramos así. Entonces voy a cortar y jalo, ¿ok? Y ya quedó el remate. Para esconder el remate, acuérdense, yo clavo primero la aguja cerca de donde está el hilito y lo paso por todo el estambre. Y vamos a ensartar. Así. Y ya quedó. Vean. Entonces vamos a hacer la boquita negra. Ok, vamos a tejer con color negro 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Ay, espérame. 5, 5, 5. Y 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Jalo este de en medio y vamos a rematar. Ya saben, hacemos el punto pero jalamos. Y vamos a esconder la hebrita. Paso primero la aguja y luego ensarto. Ahí está. Ensarto y jalo y corto el excedente. Entonces esto va aquí. Vamos a hacer esto. Con silicón líquido pongo resistol aquí. Bueno, pegol, el silicón más bien.
esto y hago esto. ¿Ok? Así. Entonces, vamos a pegar los ojitos así. ¿Ok? Y los blanquitos aquí. Así. Así. Entonces, los pego con el silicón líquido. Así. Primero va así. Aquí va el otro. Y luego así. Ok, ya quedaron. Ya llevo 2 chicharitos. Entonces, vamos a hacer 5 chicharitos en total. Los hacemos y regresamos para hacer las vainitas. La de en medio son de 3, las otras 2 es de 1, ¿ok? Entonces, van a ir así, uno sobre otro, en fila de 3, y los otros van aquí al lado. Entonces, vamos a tejer 3 más. En mi caso, ustedes tienen que tejer 4 más. Ok, miren, ya quedaron los 5. Entonces, estos 3 van juntos, así, y este va aquí. Pero estos 3 van así con la vaina, dentro de una vaina. Y este va en otra vaina y este va en otra vaina. Más o menos va a medir 15 centímetros más las patitas, ¿no? Entonces, ¿saben qué se me ocurrió? Primero, yo creo que sí me alcanza con este poquito. Voy a ver si me alcanza. Entonces, vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Sí, yo creo con 20 cadenas, más o menos. Vamos a medir. Voy a meter 2 más. Son 22 cadenas más una. Entonces, a partir de la segunda cadena, vamos a tejer 21 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y en la última cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo este hilito y tengo cadenas flotantes. Entonces tejo
18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, 20 puntos bajos. Les dije 18 y no sé por qué dije 18, pero son 20. Y aquí voy a tejer un aumento. Entonces, en la vuelta 1 tejo 21 puntos bajos, luego un aumento de 3 puntos bajos, luego tejo 20 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena. Bueno, en la vuelta anterior fueron 46 puntos bajos. En esta vuelta, en la 2, vamos a hacer... Ay, espérenme que se me enredó aquí. Está enredado. Desenredo y regreso. Ok, ahora sí. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena, un aumento, 21 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Tejo 2 aumentos, va el segundo, tejo 21 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y tejo un aumento. Y nos da un total de 50 puntos bajos. Vamos a poner, ahí está, ahí. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Y tejo 21 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22. No, era 21 puntos bajos, perdónenme, me emocioné. Y tejo 21 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, otro punto bajo y un aumento. Entonces son un aumento, un punto bajo, un aumento, 21 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Y tejo 21 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y tejo un aumento, un punto bajo y cierro la vuelta. ¿Ok? Y me da un total de 54 puntos bajos. Dejen hago bien las cuentas, espérenme. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Luego tejo 21 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y voy a tejer un aumento, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, un aumento, 21 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y tejo un aumento y tejo 2 puntos bajos y cierro la vuelta. Y me da un total de 56 puntos bajos. Ok, de la vuelta 5 a la 9. A ver, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son 5 vueltas. De las 5 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 56 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Así. Ok, miren, así van los muñequitos. Un poquito apretados. Entonces voy a cortar el estambre verde claro. Y voy a desbaratar
el final de la vuelta. O sea, el punto deslizado lo desbarato. Entonces voy a tomar el verde fuerte. Vamos a doblar la punta y cierro la vuelta. Jalo y hago un amarre. Así. Entonces, si quieren, lo podemos cortar tantito, nada más tantito, no hasta abajo. Al cabo esto va a quedar pegado. Voy a quitar mi marca y en la vuelta 10 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Ok. Son 56 puntos bajos. Los tejo, pero no rematen. Nos vemos cuando vaya a terminar la vuelta. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Ok, así. Así. ¿Ok? Pero antes que pegamos estas figuritas, vamos a hacer esto. Voy a tejer 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Hago un aumento y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a unirlo aquí. Voy a atravesar el último punto y hago un punto deslizado. Ok, si no se vio, miren. Ya terminé los 12 puntos, ¿no? Y voy a atravesar este punto así. Jalo y jalo hasta el final. Vamos a cortar y rematamos así. ¿Ok? Y entonces, esto va así. Y voy a pasar este hilo, lo voy a pasar para acá abajo. Lo ensarto así. Y vamos a pegar, miren, así quedó. Vamos a pegar los muñequitos. Empezamos con uno. Vamos así. Y entonces, así, hago una cruz, pero sin tocar la parte de enfrente, así. Y hago otra cruz. Miren, nada más hago tantito, como 4 vueltas con el silicón. Y lo pego. Ahí. Y este último sí lo pego acá. O sea, pongo el silicón acá por cualquier cosa, porque como es el último me va a costar mucho. Entonces, lo meto así. Ahí está.
Así ya quedó. ¿Ok? Si quieren, podemos pegar más aquí a los lados. Aquí. Así. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero de este lado, 1 y 1. Va a quedar a esta altura. Entonces, dejen veo cómo queda de un lado y les explico. Ok, miren. Ya hice la vaina pequeña y va aquí el otro. ¿Ok? Así va este muñequito. Sí se ve como raro, pero así va. Entonces, vamos a hacer la vaina. Sirve que dejo que se seque esto porque... Dejen, pongo pincitas. Sí está como todavía fresco. Vean. Y sí, acuérdense que las vainas nada más me alcanzaban para una vaina. Antes sí me alcanzó para hacer todos los mismos, del mismo tono. Y las vainitas de diferentes tonos. Por eso se ven diferentes los tonos. Este sí me alcanzó, pero ya no me alcanzó para las otras dos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tomar el hilo verde y vamos a tejer 8 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 7 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la última cadena hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y jalo y me quedan estas cadenas flotantes y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago un aumento y me da un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, 7 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo 2 aumentos, perdónenme, eran 2 aumentos. Luego tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo un aumento y me da un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, hago un aumento, dos puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, son 7 puntos bajos, un aumento, un punto bajo. Cierro la vuelta y nos da un total de 26 puntos bajos. Vamos a contar porque ya dudé. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Sí, son 26 puntos bajos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego tejo un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hago un aumento y tejo 2 puntos bajos y cierro la vuelta y me da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Ok, de la vuelta 5 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 9, punto por punto. Ok. Miren, ya llegué a la vuelta 9. Y antes de cerrar la vuelta, voy a cortar el estambre verde. Y casi no me alcanzaba, ¿eh? Entonces, vamos a doblar la punta y cerramos la vuelta. Hago un amarre. Así. Y entonces, la vuelta 10 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Ok, dejen quito la marca. Son 30 puntos bajos. Así. Y nos rematamos porque vamos a hacer el churrito este que sale. ¿Ok? Entonces, lo tejo punto por punto y regreso cuando termine la vuelta. Ok, luego, ¿qué vamos a hacer? Hacemos 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más una. Tejo a partir de la segunda cadena 6 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6, hago un aumento y tejo 5 puntos bajos. Espérame, que esto ya se me enredó. Ahí está. Entonces tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago lo mismo que hice la otra vez. Atravieso el punto y jalo. Es un punto deslizado. Cortamos y remato. Y vean. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a esconder la tirita. Así. Clavo la aguja y vamos a ensartar. Jalo y corto. ¿Ok? Y vamos a poner silicón líquido en la parte, en la parte de adentro. Vean. Y voy a introducir el peluchito. Así. ¿Ok? Y miren, ya quedó la vaina. Ahí está. Entonces, vamos a pegarla que quede en medio de los dos de abajo. ¿Ok? Entonces, hago esto. Con silicón líquido voy a poner así. Y necesito que la tirita esta quede hacia arriba. Así. Así. Déjenle, pongo unas pincitas para que pegue más. Así. ¿Ok? Por mientras que seca, voy a hacer las patitas. Ok. Y adivinen que no son patitas, son ojos. Hojas, son hojas. Entonces, ya hice 2 hojitas. Son 3 hojitas lo que lleva. Y va así. Entonces, según yo, son las 3 hojitas. Y yo creo que las voy a pegar así como en forma triangular, a coserlas. Vamos a comenzar a hacerlas. Son 3. Yo ya hice 2. Entonces hacemos 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Así. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos.
Ok. 2 y el aumento. Cierro la vuelta, empujo y de la vuelta 4 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 5 a la 8 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 8. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Un punto bajo, una disminución. Ya quedó. Ay, espérame. Ok. En la vuelta 10 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. La última vuelta vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Entonces, si se fijan, sí la rellené antes de cerrar. Entonces vamos a rematar y voy a dejar, voy a cerrar así. Dejé estambre para cerrar esta parte. Entonces, quiero unir estas 3 piezas. Entonces, voy a hacer esto. En la punta, en una esquinita voy a cerrar. Voy a unirlas. Puedo irme para acá para cerrar, así. Vamos a cortar más estambre verde para unir la otra esquina. Ok, y hago esto. Me voy a esta esquina y tomo la esquina de aquí. No importa que se vea el nudo, porque eso va a quedar pegado a la parte de abajo del muñeco. Y vamos a rematar. Lo mando a la otra esquina y uno la otra esquina con esta esquina. Ay, creo que acabo de hacer algo que no debí en el chat de Facebook, que puse de moderadora a alguien y perdóname, es que me equivoqué. No estoy aceptando moderadoras en mis chats. Y no sé, voy a ver cómo te elimino como moderadora, pero no es mala onda, es que no quiero moderadoras en mi chat, pero ay Dios. Y todo por no fijarme.
Ok, ya quedaron las hojitas. Quito esto, quito el otro. Y vamos a parar. Esto va a ir en medio. Bueno, déjenme ver la foto. Así. Entonces, las dos patitas van al frente. Entonces, hago esto, esto y esto. Así. Y procuro que estas dos piececitas queden al frente del muñeco. ¿Ok? Y ya quedó. Dejo secar y ahorita regreso. Bueno, pues ya quedó. Mide 15 centímetros de alto. Espero que les haya gustado. Sé que se ve raro, pero es que así es el muñequito. La verdad sí es así el muñequito. Miren, por atrás. Pero realmente es así. Quizás un poquito más gordito o no sé, pero así es. Así es exactamente el muñeco. Entonces se llama Peapod. Es de los de Plantas versus Zombies. Espero que te guste. Mide 15 centímetros de alto. Si lo quieres más grande, solo cambia el material a un estambre más grueso y el gancho pon de 4.5 centímetros. Hay 4.5, no son centímetros, 4.5. Espero que te guste y que te animes a tejerlo. Vean por un lado cómo se ven las boquitas. Espero que te guste. Iré haciendo más personajes. Este es para un regalo para un sobrino que ya tiene meses que me lo pidió, pero no lo había hecho. Espero que te guste, Alonso. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Ojalá te guste y me regales una manita arriba, un lindo comentario. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te gusten mis tutoriales. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que sepas cuando yo subo un tutorial. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial.